¿Ya? Buenas Yes. noches, ingeniera. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a presentarle los modelos estructurales de la micela de caseína. Siguiente, por favor. Es presentado por mis compañeros y ahora les diré qué es la caseína. La caseína es una proteína de alto valor biológico que se encuentra en la leche en forma de un complejo soluble de calcio y fósforo. Esta representa el 80% de las proteínas de la leche de vaca y es necesaria para la absorción de calcio y fosfato en el intestino. Siguiente, por favor. Ahora veremos su estructura. Las caseínas son un conjunto heterogéneo de proteínas, por lo que es difícil fijar una definición. Sin embargo, todas las proteínas englobadas en lo que se denomina caseína tienen una característica común, que en la leche se acidifica cuando tiene un pH de 4,6. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la clasificación. Estos se dividen en cuatro grupos, que serían el alfa S1 caseína, el alfa S2 caseína, el beta caseína y el K caseína. Ahí podemos ver en la imagen una micela de caseína, en la cual engloba todos los cuatro tipos que se unen a través de iones de calcio. Siguiente, por favor. Ahora le paso la voz a mi compañera Ariana Hurtado. Ahora vamos a hablar de las características e interacciones de la caseína. Siguiente, por favor. Al definir las micelas de caseína, se puede definir agregados supramoleculares esféricos porosos, remórficos, abiertos y flexibles. Tenemos en su estructura el alfa-caseína S1, el alfa-caseína S2, el beta-caseína y el kappa-caseína, que podemos ver que se une por interacciones con el fosfato cálcico, lo que nos da como conclusión que estas caseínas están fosforiladas. Siguiente, por favor. Tenemos como características el diámetro y su valor es de 200 nanómetros, el volumen de 4,4 centímetros por gramo, densidad de 1,0632 gramos por centímetro, número de cadenas de péptidos 5 por 103, distancia media libre 240 nanómetros y el punto isoeléctrico es 4,56. Siguiente, por favor. Al hablar de las interacciones de la caseína, podemos hablar primero de su marcado carácter aniónico en medio neutro, la insolubilidad en agua de pH isoeléctrico, y tenemos la agregación en medio cálcico de la caseína alfa S1, alfa S2 y el beta. También podemos hablar de otro comportamiento, es que en la solución pura de pH neutro y en ausencias de calcio, las caseínas presentan una tendencia de polimerización y también en la unión de calcio a los agregados aniónicos neutralizan las cargas en diferentes regiones. Le doy el pase a mi compañero Mauricio Álvarez. Para continuar hablaremos ahora de los modelos. Siguiente, por favor. El primero es el modelo estructural de la caseína, teniendo en cuenta que el primero habla de los modelos de núcleo y corteza. Siguiente, por favor. En el cual hablaremos que algo que está basado en estudios fisicoquímicos donde se estipula que la micela de caseína es una partícula esférica heliofílica. En este podemos observar que va a ir desde adentro hacia afuera, hablando de dos partículas en general, el alfa S1 y kappa caseína. Siguiente, por favor. Explica que la naturaleza heliofílica de esos complejos proteicos coloidales, así como la accesibilidad de la micela a la acción de la quimosina, contempla la presencia de CPP tanto en la superficie como en el interior de la micela. Estos mismos anticuerpos, marcados con ferritina mediante microscopía electrónica, denotan muy bajas concentraciones de caseína en la superficie micelar. Aquí podemos anotar tres autores, Noble, Woke y Payens. Esos dos hablan un poco sobre cómo va una sensibilidad a la caseína de CA más 2, pero habla específicamente de que todo termina en una corteza, cual va a ser delimitada por la capa caseína. Siguiente, por favor. Hablaremos de modelos subunidades. En modelos subunidades se considera que la micela de caseína está dividida por subunidades individuales, denominadas submicelas. Como podemos observar en el gráfico, observamos que va a ir con submicelas que van a ir agregando un soluble que nos va a dar una esfera cuasi perfecta que va a estar totalmente compacta. Siguiente, por favor. Se considera que las micelas de caseína son partículas esféricas, groseras, con una superficie rugosa. Contempla la segregación de la capa caseína para formar áreas ricas en capa caseína, llamadas parches o patches. Descarta la existencia de subunidades de micelas en caseína. A diferencia de la primera modelo, podemos observar que aquí lo que tenemos nosotros es una observación de capa caseína
pura, en cuanto se va a ir sus unidades agregando de poco en poco hasta crear una esfera casi perfecta. A continuación, mi compañera Yanela Montoya. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los modelos de estructura interna. El primer modelo de estructura interna fue propuesto por Rosé en 1969, donde se habla sobre la polimerización endotérmica conocida de beta-caseína, como las bases de su estructura micelar. En esta, los monómeros beta de caseína comienzan a autoasociarse en polímeros en forma de cadena. Luego las moléculas alfa S1 caseínas están unidas a polímeros beta-caseína, mientras que los kappa caseínas interactúan junto con las alfa S1 caseínas, formando así agregados de tamaños limitados. En esta formación de estructura de micelas, el fosfato de calcio coloidal actúa como un agente estabilizante y reticulando la red. En el segundo modelo es presentado por Garnier y Rivadeau Dumas. En este modelo de caseína se presenta como una red porosa tridimensional de agregados de proteínas. Los triméridos de capa caseína actúan como nodos y están vinculadas a las tres ramas de la cadena, las cuales van a comprender de alfa S1 de caseínas y beta de caseínas, como se logra ver en la imagen. Este modelo no se llega a asignar con ninguna función importante de fosfato de calcio coloidal y se limita a una posible unión a la red de caseína implícita. Ahora, el modelo de Holt. En este modelo, la micela de caseína se observa como una maraña de redes de caseína flexible que forma una estructura similar a un gel con microgránulos de fosfato de calcio coloidal a través del centro de fosfato de caseína. Y la región C-terminal de capa caseína se logra extender para formar una capa peluda, como se logra apreciar en la imagen. Las características de este modelo son el papel de cementación de fosfato de calcio coloidal y la ubicación de superficie de la capa peluda de capa caseína. Le doy pase a mi compañero Jesús Milka. Ahora, como conclusiones tenemos que la caseína, aún teniendo una difícil definición de su estructura, por su apoyo heterogéneo de proteínas, es un tema de estudio ya que aplica en la industria láctea. Y por siguiente conclusión tenemos que dichas interacciones peculiares que se dan en la caseína entre sí con los iones de calcio contribuyen a la formación de micelas de caseína. Eso es todo, ingeniera. Muchas gracias.